Bendiciones, hermanos. Bienvenido al Seminario Teológico Talmid. Estamos en esta oportunidad empezando una nueva rama que es el estudio del panorama del Antiguo Testamento. Vamos a empezar entonces con las consideraciones generales. En Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 y 2, lemos la siguiente escritura. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La Biblia es el libro más increíble de todas las épocas. Ha transformado la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia. Todos los intentos de destruir la Biblia, de negar lo que está en la Biblia, de hacer parecer que no es verdad, todos los intentos en verdad fueron frustrados, porque Dios a lo largo de la historia también ha preservado su palabra. Y los descubrimientos arqueológicos, históricos, incluso científicos han comprobado que la Biblia es la verdad y que su texto es la verdad también. Entonces, por eso vale la pena estudiar la Biblia, conocerla y obviamente, como dice el texto que leemos anteriormente, no solamente oírla, pero practicarla y como Dios recomendó, no añadir nada y no sacar nada de ella. Entonces, su traducción a cientos de idiomas y dialectos supera a cualquier libro de la tierra. Su supervivencia y preservación a lo largo de la historia es una evidencia contundente de su carácter divino de este libro. No sé por qué no está pasando aquí. La Biblia es una colección de libros que a su vez se dividen en dos partes principales, los dos testamentos que ya conocemos, el Antiguo y el Nuevo. La palabra testamento tiene una raíz en el idioma latín, testamentum, que a su vez se tradujo de la palabra pacto, tanto en el hebreo, que es berit, como en el griego, que es diaseke. ¿Ok? Entonces, estas dos palabras del hebreo y del griego fueron traducidas con la palabra testamento. Por eso tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Un testamento es un pacto, un acuerdo o una última voluntad de una persona. Por lo que podemos decir que el Antiguo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con los israelitas. Comprende todas sus leyes, está basado en el pacto que realizó con Abraham. Y también, por supuesto, expresa la voluntad perfecta de Dios para su pueblo Israel en aquel entonces. Panorama del Antiguo Testamento, entonces, es el estudio del Antiguo Testamento a través de presentar una sinopsis de cada uno de los 39 libros donde se considera su autoría, contexto histórico, estilo literario y propósito del mismo. Obviamente, como tenemos muy pocas clases aquí y el estudio se complementa por las lecturas, por las tareas que se tiene que hacer, no tenemos aquí tiempo ni oportunidad de profundizarnos en muchos detalles, en muchas cosas. Como la palabra dice, es un panorama general de lo que es el Antiguo Testamento, cuáles son los temas y los contextos históricos, etcétera, etcétera, que hacen, componen esta parte de la Biblia.
Importância do Antigo Testamento. Este ponto também é importante porque muita gente pensa que o Novo Testamento é importante, pero o Antigo não. Ou que o Antigo Testamento, porque é antigo, não tem mais importância ou não tem mais necessidade. E isto é um engano. Tanto o Antigo como o Novo Testamento são necessários, são importantes, são atuais e se complementam. Simplemente a nomenclatura é antigo. ¿Por quê? Porque é, de hecho, mais antigo, tem mais tempo que o Novo Testamento, pero não quer dizer que está desatualizado ou que não serve mais. Quer dizer que simplesmente tem mais idade que o Novo Testamento. O estudo do Antigo Testamento é de suma importância, já que constitui mais de 2/3 partes do contenido de toda a Bíblia e nos apresenta todo o panorama necessário para compreender o Novo Testamento. Portanto, nadie compreenderá claramente o Novo Testamento se o Antigo Testamento lhe é um mistério. É impossível. Não podemos desechar o Antigo Testamento. Se desejamos entender bem o Novo, necessitamos do Antigo, porque incluso o Novo Testamento é cumprimento de coisas que estão no Antigo Testamento. Também no Antigo Testamento encontramos um sinfim de citas que aludem ao caráter e missão messiânica de Jesus. O Novo Testamento cita vários passagens do Antigo Testamento para dar-lhe maior autoridade a seus escritos. E o mesmo Jesus citou em diferentes ocasiões as escrituras do Antigo Testamento durante seu ministério. Então, vemos que Jesus valorou o Antigo Testamento e lo considerou como escritura, como palavra de Deus, e os apóstolos e todos os escritores, a igreja no Novo Testamento também não desecharam o Antigo Testamento. Por o contrário, o livro que utilizavam, que leiam, que estudavam e que predicavam era exatamente o Antigo Testamento. Em Lucas 24:44, está escrito assim: E les dijo: Estas são as palavras que os hablé, estando aún com vosotros, que era necessário que se cumpliese todo lo que está escrito de mim en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palavras de Jesucristo. Então, se observe que Jesus dá testemunho de que de él estava escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y él autentica estas escrituras. Vamos a ver entonces rápidamente las divisiones del Antiguo Testamento. Para Israel, los libros del Antiguo Testamento representan más que el registro de su historia. Es el pacto que Dios realizó con su antepasado Abraham. De ahí que su preservación ha sido tomado con toda la seriedad debida, ya que contiene todas las promesas divinas que constituyen el fundamento de su esperanza. Una cosa interesante también es que, por ejemplo, Israel no llama el Antiguo Testamento de Antiguo Testamento. Ellos llaman el Antiguo Testamento de Biblia. Así como nosotros, cristianos, chamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos de Biblia, Israel chama el Antiguo Testamento de Biblia. Entonces, cuando ellos hablan de Biblia, están se referindo al Antiguo Testamento. Nosotros, cuando hablamos de Biblia, nos referimos a los dos testamentos, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento no es solamente el registro histórico de Israel, es mucho más que esto. Uno de los mayores precursores en el cuidado del texto divino fue el sacerdote Esdras, el cual puso toda diligencia en preservar los textos sagrados con el fin de enseñar en Israel sus estatutos. Entonces, ellos siempre tuvieron esta preocupación de cuidar para que los textos, los registros bíblicos no se perdieran, que se preservaran. Parte de este trabajo de preservación consistió también
en clasificar los escritos divinos con el fin de enseñar de una manera progresiva la revelación de Dios. Y así, los hebreos llegaron a clasificar el Antiguo Testamento en tres partes importantes, que son la Torá, Neviín y Ketuvim. Y eso se llama de Tanaj. Y el Tanaj es exactamente una abreviación de estas tres palabras, Torá, Neviín y Ketuvim, ¿ok? En hebreo. Entonces, cuando se habla de Tanaj, está hablando del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, que está dividida en tres partes, Torá, Neviín y Ketuvim. Y Jesús menciona exactamente esas tres partes en el texto anterior que hemos leído a poco, cuando Jesús habla de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Es exactamente esta división que los hebreos consideran incluso hoy día. Torá, Neviín y Ketuvim, que es Tanaj, que quiere decir Tanaj. La Torá corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia y son conocidos como los libros de la ley de Moisés o Pentateuco para nosotros. Y incluyen Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esta sección contiene la obra base del antiguo pacto, o la revelación de Dios en las palabras y hechos que pusieron el fundamento del reino de Dios en la forma del Antiguo Testamento. Es una parte muy importante del Antiguo Testamento, exactamente la Torá o la ley, especialmente para los judíos, para los hebreos. La segunda división es conocida como Neviín o profetas y se subdivide en profetas anteriores en los que figuran Josué, Jueces, Reis y Samuel. Estos últimos son un solo volumen. Rey y Samuel en la Biblia hebrea son un libro solo, no son 4 como nosotros tenemos en nuestras Biblias latinas. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12 o profetas menores. Los 12 profetas menores en la Biblia hebrea son un libro solo, ¿cierto? Entonces vemos aquí, por ejemplo, ya tenemos una idea de que la división, la clasificación de los libros en la Biblia hebrea es distinta de la Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque Josué, Jueces, Reis y Samuel son considerados libros proféticos también. Son llamados de profetas anteriores. En nuestras Biblias cristianas llamamos esos libros de históricos, ¿ok? Entonces, para que tengan claro que el Neviín o los profetas de la Biblia hebrea incluye los libros históricos de la Biblia cristiana. Los libros contienen las revelaciones proféticas, históricas y de predicción que ayudaron a Israel a constituirse como reino después de la muerte de Moisés. Una cosa importante, el hecho de que la clasificación de los libros en la Biblia hebrea es distinto de cómo es en la Biblia latina o cristiana, no quiere decir que el contenido es distinto. El contenido es exactamente lo mismo. Lo que está escrito en Jueces, en Josué, en Reis, en Samuel, es el mismo de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Simplemente la clasificación o la organización de los libros es que es distinto, ¿ok? Entonces, que quede claro esto, el contenido es el mismo. La tercera división de la Biblia hebrea es el Ketuvim, o escritos, que involucran los Salmos, la cual incluye 11 libros, donde están los Salmos, Proverbios, Job, Cantares de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Entonces, los libros, podemos decir, incluyen los libros poéticos que conocemos en la Biblia cristiana y también Ruth y Esther, que son considerados libros históricos en la Biblia cristiana, ¿ok? Entonces, Ketuvim, que son los escritos, o algunos llaman de salmos de una forma general, incluye todos estos libros, ¿ok?
Entonces, cuando algunas veces la Biblia menciona salmos, mencionando ley, profetas y salmos, ahí cuando hay esa mención, los salmos no quieren decir solamente el libro de salmos, involucra todos esses outros livros. Finalmente, se agregam Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Estes últimos contavam como um solo livro. E também observe que Daniel não está em los livros proféticos e Esdras e Neemias também não está em los livros históricos. Está aqui em los escritos ou salmos, como algumas menções lo ponen, ¿ok? El propósito de esta agrupación es mostrar a través de los libros poéticos los frutos espirituales de los justos, además de la historia del gobierno de David y su dinastía, así como presenta a través de Daniel con todos los reinos de esta tierra, como todos los reinos de esta tierra pasaron y prevalecerá la del Mesías tan esperado. Entonces, hay un sentido para los hebreos en la organización de esta forma. La cantidad de libros del canon hebreo suman 22 libros, porque algunos se han fusionado en 2 tomos, como los libros de Crónicas, Reis, Samuel, Esdras y Nehemías, y los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que corresponden a los 39 que tenemos en nuestra Biblia cristiana, donde también se ha dividido el Antiguo Testamento de la siguiente forma. Vamos a ver ahora. Entonces, el hecho de que en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento hebreo hay 22 libros, no quiere decir que hay menos libros que, o menos contenido que la Biblia cristiana, o que no hay libros de la Biblia cristiana que están en la Biblia hebrea. Hay todos los libros de la Biblia hebrea están en la Biblia cristiana del Antiguo Testamento y viceversa. Lo que pasa es que libros que son 2 o que son separados en la Biblia cristiana, en la Biblia hebrea están juntos, como ya mencionamos aquí. Crónicas es un libro solo, Reis es un solo, Samuel es un solo, Esdras y Nehemías es un solo, y los 12 profetas menores son un libro solo. Por eso 22 libros, ¿ok? Entonces veamos ahora la división del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Primero, Pentateuco. En griego es una palabra que viene del griego. Pentateuco es una palabra donde penta significa 5 y teuco significa rollo o libro. Pentateuco significa entonces 5 libros, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, la Torá o la ley de la Biblia hebrea es el Pentateuco de la Biblia cristiana, exactamente los mismos libros. Esta división incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como ya mencionamos. También el Pentateuco es conocido como los libros de la ley o la ley de Moisés. Estos 5 libros son el fundamento de la fe hebrea. Después, en la Biblia cristiana vienen los libros históricos. Presentan el relato del desarrollo y decadencia espiritual de la nación de Israel. Los libros históricos entonces son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros en la Biblia cristiana hacen parte de la clasificación de libros históricos. Otra vez, son los mismos libros de la Biblia hebrea, el mismo contenido, simplemente la clasificación, la organización es que es distinta. Después, en la Biblia cristiana tenemos los libros poéticos. Solo para aclarar, para nos situarmos, en la Biblia hebrea tenemos 3 divisiones, como ya hemos visto, Torá, Neviim y Ketuvim.
Tanaj. En la Biblia cristiana tenemos 5 divisiones. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. 4, disculpe, son 4. Entonces, los libros poéticos. Estos libros hacen una presentación del culto al Señor y la fe personal. En esta sección se incluyen los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, observe que los libros poéticos que hacen parte de este grupo en la Biblia cristiana son solamente estos 5. Después tenemos los libros proféticos. Ahí sí, los libros proféticos están divididos en 2 partes, los profetas mayores y los profetas menores. En estos, el Señor revela sus bendiciones, juicios y promesas. Esta sección se divide a su vez en profetas mayores, donde se incluye a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, que son los mismos de la Biblia hebrea, ¿ok? Oseas, Joel, Amós, Obdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ok? Ahí observen también aquí que Daniel, que en la Biblia hebrea está en los escritos, aquí está en los profetas mayores. Y ahí la pregunta, ¿por qué profetas mayores y profetas menores? Por si acaso, estos 5 profetas aquí son más importantes do que los otros 12 que son llamados de menores. No, esta clasificación es simplemente por lo largo de los libros. Los libros más largos, los 4 profetas más largos, son llamados de profetas mayores, simplemente porque hay más registros escritos de sus profecías. Mientras que los que son llamados de profetas menores es porque son más cortos y hay pocos registros de sus profecías, ¿ok? Por ejemplo, Jonás era profeta, pero el único registro de las profecías de Jonás fue el hecho ahí, la profecía, su trabajo ahí en Nínive. Después no se habló más, no hay ningún otro registro de lo que él profetizó, pero sabemos que sí, él profetizó, tuvo un ministerio profético bastante largo, mientras que solamente este hecho profético fue registrado. Entonces, por eso profetas mayores y profetas menores, pelo largo de los libros de cada uno. Entonces, divisiones del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una tabla que va a nos dar un paralelo de la Biblia hebrea, de la Biblia católica y de la Biblia protestante. Y ahí podemos ver cuáles son las diferencias. La primera parte en la Biblia hebrea es la ley o la Torá. En la Biblia católica y protestante es el Pentateuco. Son exactamente los mismos libros, no hay ninguna diferencia. En las 3 Biblias, en los 3 grupos religiosos es la misma Biblia. El segundo grupo en la Biblia hebrea son los profetas o Nebim, como ya hemos visto, que componen los profetas anteriores y los posteriores, que no voy aquí mencionar otra vez porque ya hemos hablado de ellos, porque algunos están aquí y otros no, ¿cierto? La Biblia católica tiene los mismos libros históricos de la Biblia protestante, con una excepción, es que la Biblia católica tiene los libros apócrifos, que no hay en la Biblia protestante. La Biblia protestante sigue exactamente los mismos, el mismo perfil, los mismos libros de la Biblia hebrea. No hay ningún acréscimo, ningún libro que no está en la Biblia hebrea, en la Biblia de los protestantes, ¿ok? Entonces, los libros históricos, que ya sabemos cuáles son, y aquí en la tabla usted puede ver, son los mismos que están en la Biblia hebrea. Ahora, la diferencia está exactamente en la Biblia católica, que en este grupo de libros históricos hay el libro de Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos y acréscimos a Esther. O sea, el libro de Esther es más largo
que Esther de la Biblia hebrea y que Esther de la Biblia protestante. Y hay 4 libros considerados apócrifos, o sea, que no son considerados inspirados, divinos, y que la Iglesia Católica añadió a su Biblia. Después, en el tercer grupo de la Biblia hebrea están los escritos o Ketubim, que ya sabemos cuáles son. Ahí está también, usted puede recordar leyéndolos ahí en esta tabla. En la Biblia católica, los profetas y en la Biblia protestante son los mismos, profetas mayores y menores, y otra vez la diferencia está en la Biblia católica, que añade algunos libros que son considerados apócrifos. Ahí están Baruch y acréscimos a Daniel. Pero hay otros también. Hay el libro de... No, acréscimo a Daniel, Susana es acréscimo a Daniel. Ok, entonces en los profetas ahí tenemos también más 2 apócrifos que están en la Biblia católica y no están en la Biblia hebrea ni en la Biblia protestante. Ahí usted tiene una idea de la composición de la Biblia en estos 3 grupos. Entonces podemos decir que la Biblia protestante es exactamente igual y la misma que la Biblia hebrea. La única diferencia es la forma como se agruparon los libros o se clasificaron los libros, ¿ok? Pero el contenido es el mismo. La Biblia católica, al contrario, tiene los libros apócrifos añadidos. Entonces, es diferente, no el contenido de los otros libros, pero sí de estos que son apócrifos en la Biblia católica. Sí, yo salté, perdón, aquí salté los libros de sabiduría, ¿no? O los libros poéticos. En la Biblia protestante son llamados de libros poéticos o de sabiduría, y en la Biblia católica son llamados de libros de sabiduría. Y aquí también los 5 son los mismos, pero la Biblia católica tiene el acréscimo de eclesiástico y sabiduría de Sirac, ¿ok? Entonces ahí están las diferencias para que puedan conocer. Veamos ahora los temas importantes del Antiguo Testamento. En cuanto a la temática que el Antiguo Testamento desarrolla, la podemos dividir en 2 partes sencillas. La primera va desde Génesis capítulo 1, versículo 11, y relata los tratos de Dios con la humanidad en general, ¿ok? Entonces, desde Génesis 1 hasta el capítulo 11, Dios está tratando con toda la humanidad de forma general. Y se presentan la creación del universo y del hombre, la caída del hombre y el gran diluvio universal, la torre de Babel y la tabla de las naciones a partir de la descendencia de Noé. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, el trato de Dios es con toda la humanidad. La segunda división va desde Génesis 12 hasta Malaquías y registra los tratos de Dios con el pueblo de Israel, que culminan con el establecimiento de un mejor pacto y la redención de la humanidad caída a través del Mesías, Jesús, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento está dividido en esas 2 partes. La primera parte de Génesis 1 hasta el capítulo 11 con toda la humanidad. De Génesis 12 hasta Malaquías, o sea, el último libro del Antiguo Testamento, el trato de Dios es específicamente con la nación de Israel. Considera el llamamiento de Abraham y el pacto que Dios hizo con él, los patriarcas, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la ley de Moisés, los 40 años en el desierto, la conquista de Canaán, la monarquía de Israel, la división del reino, la apostasía de Israel, el cautiverio y su regreso a la Tierra Santa después de 70 años de cautiverio. En resumen, aquí tenemos el contenido de esta segunda parte del Antiguo Testamento. En
Entre sus páginas podemos ver que descansa la esperanza de un Mesías que traería el alivio a una humanidad pecadora. Desde Génesis 3 se contempla la primera promesa mesiánica. Luego vemos la promesa de Dios a Abraham de que en su semiente todas las naciones serían bendecidas. Y a través del pacto de Dios con David, le aseguró que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Israel para siempre. Todas estas promesas se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo, del cual hablan la ley, los profetas y los salmos. Entonces vemos que todo el Antiguo Testamento es una revelación del plan redentor de Dios para la humanidad. Israel debería ser el instrumento para hacer conocido este plan, y todo el Antiguo Testamento tiene como tema central a Jesucristo y apunta al Mesías, a Jesucristo. El Antiguo Testamento, escrito originalmente en el idioma hebreo, por lo menos por 30 diferentes autores en un periodo de 1000 años aproximadamente, del año 1400 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Entonces, esta es la característica del Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo por más de 30 diferentes autores por un periodo de 1000 años. Y ahí vemos cómo solo puede haber una mano sobrenatural, divina, poderosa en todo esto, porque es imposible que diferentes autores con distintos conocimientos de distintas culturas, en distintas épocas y tiempos tan distantes unos de los otros, pudieron escribir de forma tan armoniosa, sin contradecirse, y teniendo como tema central siempre lo mismo. Entonces, es una cosa sorprendente. Ningún otro libro, ningún otro escrito de la humanidad tiene estas características. Los principales periodos bíblicos, para que podamos entender cuáles son las fechas, las épocas en que pasa la historia bíblica. Tenemos la edad primitiva, pertenece a las primeras edades. Esta incluye las narrativas de la creación, el diluvio y la torre de Babel. Y aquí cuando estamos hablando de la edad primitiva, debemos nos acordar de lo que estudiamos en historia general, en las distintas edades que estudiamos de la historia, las distintas eras que estudiamos en la historia general, ¿cierto? Aquí estamos ubicando los sucedidos, los hechos bíblicos dentro de esta clasificación histórica de tiempo científica que la historia nos presenta. Después tenemos la edad de los patriarcas, que va de 1900 hasta 1800 antes de Cristo, periodo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Estamos aún en la edad antigua. Después tenemos el Éxodo, 1280 antes de Cristo, la fecha tradicional que señala el periodo del Éxodo de Egipto. Es el periodo cuando Dios sacó a los descendientes de Jacob fuera de la esclavitud en Egipto. El otro periodo es el periodo de la conquista, que va del 1250 hasta 1200 antes de Cristo. El periodo de la conquista de Canaán, el periodo de Josué, debemos nos acordar. Los jueces van del periodo de 1200 hasta 1020 antes de Cristo, el periodo de los jueces que gobernaban sobre las varias tribus del pueblo hebreo. Después de la muerte de Josué, viene el periodo de los jueces. Después entonces, Samuel fue el último juez y él entonces establece la monarquía unida, que va del año 1020 hasta el año 992 antes de Cristo. El reino de Saúl, el primer rey de la nación de Israel, y el reino de David, el segundo rey de Israel. El reino de Salomón,
el tercer rey, y estos tres reyes entonces componen el Reino Unido de Israel. Cuando había, Israel era un único país y estaba bajo el mando de un único rey. Después, con la muerte de Salomón y el adviento de su hijo al trono, la nación se divide en dos partes y ahí conocemos el reino del norte y el reino del sur, que va del año 922 hasta 721 antes de Cristo. La división del reino a los reinos del norte, que pasó a ser llamado de Israel, y el reino del sur, que pasó a ser llamado de Judá. ¿Y por qué este nombre? Porque en verdad la parte sur que quedó bajo la dinastía de los descendientes de David era la tribu de Judá principalmente. Y las otras 10 tribus, la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus que estaban al norte, siguieron se llamando Israel, exactamente porque eran la mayor parte de las tribus, y como Judá quedó prácticamente solo, entonces se llamó Norte Israel y Sur Judá. Después la caída de Israel, Samaria, del año 722, 721 antes de Cristo, la caída del reino del norte, Israel, en las manos de Asiria. Una cosa que pasa es que el reino del norte cae y va al cautiverio casi más o menos 100 años, un siglo antes de la parte sur, que es Judá. Entonces, Judá sobrevivió, subsistió como 100 años más que a la parte norte Israel. Después la caída de Judá, Jerusalén, en el año 587, la caída de Jerusalén, cuando el reino del sur, Judá, fue llevado al cautiverio, al exilio en Babilonia. Entonces, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar el exilio asirio y el exilio babilónico. El exilio asirio es la parte norte de Israel, y que no tenemos muchos detalles y muchas informaciones más profundizadas sobre esta parte. Y el cautiverio babilónico, que sí, la Biblia menciona bastante, y es exactamente de este cautiverio que Dios trae la gente otra vez de vuelta a su tierra y reestablece entonces la nación de Israel. Ahí no es más Judá e Israel, pero Israel. El periodo del exilio, que comprende 70 años conforme la Biblia. El periodo en que el reino del sur, Judá, está en el exilio de Babilonia, porque el reino del norte, como ya hemos dicho, ya estaba en el exilio hace casi o más o menos 100 años cuando la parte sur fue al exilio. El periodo post-exilio, 538 antes de Cristo en adelante. En 538 antes de Cristo, el edicto de Ciro puso en libertad a los judíos para regresar a Palestina y ahí reconstruir el templo y reconstruir los muros. Y vamos a ver que este regreso no fue de una sola vez, fue de a poco. Hubo un grupo que fue primero, después hubo otro grupo y después hubo otro grupo. Fueron tres regresos. Veamos ahora, para concluir esta clase de hoy día, el tema, en resumen, obviamente, el tema general central de cada uno de los libros. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia narran el origen del pueblo judío y su cultura. Génesis, el libro de los principios, describe la creación, las primeras rebeliones contra Dios, la elección de Abraham y su descendencia por parte de Dios. Entonces, Génesis, como la palabra, el nombre del libro en hebreo no es Génesis, es Berit, que significa principios. O sea, el libro de Génesis es el libro de todos los principios, es donde todo empezó. Éxodo
Dios rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto de Sinaí. Una vez llegados ahí, le entregó a Moisés las leyes que gobiernan la nueva nación. Y aquí tenemos una imagen, un gráfico también que nos muestra algunas cosas interesantes. Mire, de la creación hasta Adán, el diluvio, las fechas son muy dudosas, no hay cómo precisar exactamente cuántos siglos y cuántos milenios se pasaron. Pero después de la Torre de Babel y la dispersión, observe que hay siempre un ciclo de 400 años. Entonces vemos, hubo 400 años de dispersión con el hecho de la Torre de Babel. Después vino Abraham. Después de Abraham hubo 400 años de esclavitud en Egipto y ahí Dios levantó a Moisés. Después hubo 400 años de los jueces, cuando Moisés murió y hubo el periodo que conquistaron la tierra. Con el primer rey, entonces Saúl, empieza los 400 años de los reyes, del reinado en Israel, del imperio. Después tenemos el profeta Daniel ahí en medio, y ahí tenemos después que cierra Malaquías y el último de los profetas, ahí tenemos 400 años de silencio bíblico o silencio bíblico, como se dice, hasta la vinda de Jesús. Entonces vemos ahí 400, ese periodo de 400 años que siempre va marcando cada uno de estos distintos periodos, de estas distintas épocas de la historia bíblica. Seguindo aquí, veamos Levítico. Dios estableció leyes para los israelitas, la mayoría de las cuales tenían que ver con la santidad y con el culto a Dios. Números, a causa de su rebelión y desobediencia, los israelitas tuvieron que deambular por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio trata, poco antes de su muerte, Moisés hizo 3 discursos emotivos de despedida, repasando la historia del pueblo y advirtiendo a los israelitas en contra de los demás errores. Entonces, Deuteronomio es como un resumen, un recuerdo de todos los 4 libros anteriores, de Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico y Números. Los libros históricos. Estos libros prosiguen con la historia de los israelitas, entraron en la tierra de Canaán y establecieron un reino que duró casi 500 años. Josué, después de la muerte de Moisés, Josué mandó los ejércitos que conquistaron gran parte del territorio de la tierra prometida. Jueces, entonces Josué va a tratar de la conquista de la tierra. Jueces, que empieza después de la muerte de Josué, la nueva nación cayó en una serie de funestos fracasos. Dios les mandó líderes que fueron llamados de jueces. Ruth, este relato de amor y lealtad familiar entre 2 viudas, brilla en medio de un periodo predominantemente lúgubre. Entonces es como una luz en medio de un periodo muy complejo, muy complicado. Pero la historia de Ruth pasa exactamente en el tiempo de los jueces también. Primera de Samuel. Samuel fue un líder de transición entre el tiempo de los jueces y los reyes. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl. Después de su propio fracaso, Saúl trató de evitar por medios violentos que el nuevo rey elegido por Dios, David, llegara al trono. Entonces, Samuel ungió a Saúl como rey y también ungió a David como rey. Segunda de Samuel. David, varón conforme el corazón de Dios, unificó la nación,
pero tras cometer adulterio y asesinato, pasó el resto de su vida hostigado por crisis familiares y nacionales. Primera de Reyes. Salomón sucedió en el trono de David con grandes éxitos y fracasos. A su muerte, una guerra civil dividió la nación. Los reyes que siguieron a Salomón fueron mayormente malos, y el profeta Elías tuvo confrontaciones dramáticas con el rey Acab. Los reyes que no siguieron a Salomón, o sea, que no son la descendencia de Salomón, ¿ok? Que fueron los descendientes de Jeroboam. Perdón, no fueron descendientes. Fueron después de Jeroboam, que fue un general de ejército que fue puesto como rey del norte, ¿ok? Entonces, el profeta Elías tuvo confrontaciones dramáticas con el rey Acab, y Acab era el rey del norte y no del sur. Segunda de Reyes, este libro prosigue con el registro de los reyes del reino dividido. Ninguno de los reyes del norte siguió conscientemente a Dios. Y el reino del norte, Israel, fue finalmente destruido por un invasor. El reino del sur, Judá, duró mucho más, pero finalmente también Babilonia lo conquistó y deportó a sus ciudadanos. Y tanto el reino del norte como el reino del sur cayeron y fueron al cautiverio por causa de su pecado y principalmente por causa de la idolatría. Primera de Crónicas, este libro comienza con el registro genealógico más completo de la Biblia, para pasar luego a relatar muchos hechos de la vida de David, con frecuencia los mismos que aparecen en Segunda de Samuel. Entonces podemos decir que el libro de Crónicas es también como si fuera un resumen del libro de los dos libros de Samuel y del libro de Reyes. Segundo de Crónicas, este libro también registra la historia de los reyes de Judá con frecuencia en forma paralela a los libros de Reyes, pero poniendo énfasis en los reyes buenos. Después viene Esdras. Tras haber estado cautivos en Babilonia durante décadas, los judíos finalmente recibieron permiso para regresar a su tierra. Esdras, un sacerdote, se destacó en una de las primeras oleadas de refugiados. Nehemías regresó de la cautividad babilónica después de la reconstrucción del templo. Se concentró en reparar la muralla que protegía a Jerusalén y se unió a Esdras en el liderazgo de un avivamiento religioso. Después del libro de Esther, este relato se desarrolla entre los judíos cautivos en Persia. Una valiente reina judía desbarata un plan para exterminar a su pueblo. Los libros de poesía. Casi un tercio del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en poesía. Estos libros consideran principalmente los problemas del sufrimiento, de Dios, de la vida y del amor. Veamos entonces el tema de cada uno de estos libros poéticos o de sabiduría. Job, el mejor hombre de su época, sufrió varias grandes tragedias personales en sucesión. Todo el libro se centra en una pregunta: ¿por qué? Los salmos, estas oraciones y himnos abarcan todo el espectro de la emoción humana. Juntos presentan un diario personal que indica cómo relacionarse con Dios. Algunos de estos salmos eran también usados en los cultos públicos del templo. Aquí, cuando hablamos de salmo, hay una indicación importante. Como los salmos son oraciones y son himnos, por tanto son poesía, son textos, exclusivamente textos poéticos,
Los salmos no son narraciones, no son otro estilo literario, son poesía mismo. Los salmos entonces no tienen capítulos. Por tanto, cuando uno va a mencionar el libro de Salmos, no se dice capítulos, Salmo capítulo 1, capítulo 2, se dice Salmo 1, Salmo 2, Salmo 100, porque los salmos son poesías y no capítulos, ¿ok? Esta es una información importante. Proverbios, los proverbios brindan consejos acerca de todo ámbito imaginable de la vida humana. El estilo de vida sabia que aquí se propone lleva a una vida plena. El tema principal de Proverbios es la sabiduría que necesitamos para una vida plena. Y también la sabiduría es la revelación, la sabiduría en el libro de Proverbios es una figura, un apunte de la persona de Jesucristo. Eclesiastés, una vida sin Dios, vivida debajo del cielo, lleva a una existencia sin significado ni esperanza, dice el predicador en un libro sorprendentemente moderno. Cantar de los Cantares. Este hermoso poema celebra el amor romántico y físico, ¿ok? Entonces, en resumen, estos son los temas de estos libros de la Biblia. Aún quedan los libros proféticos, pero estos libros nosotros vamos a tratar en la próxima clase. Bendiciones y nos vemos en otro momento.